¿Es cierto que el padre de Aretha Franklin la embarazó a sus 12 años? ¿En qué adicciones estaba sumida la cantante y de cuál nunca pudo salir? ¿Detrás de sus obras benéficas se escondía una mujer con mal genio y aires de diva? De eso vamos a hablar en este informe, de eso y de otras tantas cosas. Aretha Franklin, apodada la Reina del Soul, fue una cantante, pianista y compositora estadounidense considerada la máxima representante de dicho género, destacándose además en el R&B y el gospel. Durante sus más de 50 años de carrera y con una discografía que incluye más de 60 trabajos, Aretha tuvo incontables reconocimientos, no solo en su trayectoria musical, sino como símbolo de la lucha en el movimiento por los derechos de las mujeres y los afrodescendientes. Fue nombrada por la revista Rolling Stone como la mejor cantante de la historia, y su hit, Respect, encabeza la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Dueña de una voz impresionante y de un oído absoluto, su historia estuvo marcada por los abusos a temprana edad, el abandono, los excesos, las pérdidas, un padre que la acercó tanto a la música como a las orgías y una infancia truncada por una maternidad precoz. Su personalidad irascible y sus aires de diva hacían que fuera muy difícil lidiar con ella, tanto en el ámbito personal como en el laboral. Estallaba en crisis de nervios, echaba a sus empleados y debía exorbitantes sumas de dinero por servicios que contrataba para luego no pagar. Fue extremadamente reservada para hablar de su vida personal, tanto que incluso intentó en sus últimos años mantener oculto su delicado estado de salud. Pero finalmente, y luego de meses de rumores, se supo que se hallaba muy grave debido a un cáncer de páncreas diagnosticado en 2010, que terminó de consumirla el 16 de agosto de 2018, el día que murió Aretha Franklin. Antes de comenzar me gustaría que me cuenten si la conocían Aretha Franklin y cómo fue que la conocieron, a través de un padre, un abuelo, la conocieron por su propia cuenta, un amigo se los recomendó, y también si me pueden nombrar algunos de sus temas, pueden escribir algunos de sus temas aquí debajo o el tema que más les guste de ella. Los invito a dejar su comentario y también dejar sugerencias para posibles futuros videos en este canal. También dejen su like, suscríbanse, activen notificaciones por favor, que ya pasamos el 1.000.000 y tenemos que llegar ahora a los 2 millones, así me dan otra placa. No, me parece que no funciona así la cosa, pero lleguemos a los 2 millones. Bueno, sin nada más que decir, comencemos. En noviembre de 2017, la cantante actuó en la gala anual de AIDS Foundation de Elton John. Pese a su delicado estado de salud y de los padecimientos que la atormentaban, cantó en una presentación que sin saberlo sería la última. Ese mismo año la cantante había expresado sus intenciones de retirarse, aunque se había comprometido a no desaparecer del todo y realizar algunas presentaciones selectas. Quería pasar más tiempo con sus seres queridos, sobre todo con sus nietos que pronto iban a empezar la universidad, o eso era lo que quería que se creyera. A principios de 2018, tras haber suspendido todos sus shows y haber perdido más de 40 kilos, Aretha Franklin se encontraba con reposo absoluto debido al avance de una enfermedad que intentó ocultar del conocimiento público. Rodeada por sus seres queridos, la voz del soul perdería una batalla que venía librando desde hacía mucho tiempo. Pero no nos adelantemos, antes de conocer cómo fue que terminó, es necesario que comencemos por el principio. Aretha Louise Franklin nació el 25 de marzo de 1942 en Memphis, Tennessee, y fue la tercera de 4 hermanos. Hija de Clarence Lebock Franklin, un predicador de la iglesia bautista de Detroit, y Barbara Seegers, una cantante de gospel. El matrimonio de sus padres terminaría debido a las reiteradas infidelidades de Clarence, entre las que se incluyen una hija extramatrimonial producto del abuso a una menor de 12 años que pertenecía a su congregación. Pese a sus oscuras perversiones, Clarence Franklin era conocido en su comunidad por su gran carisma y sus sermones, que le ganaron el apodo de la voz del $1.000.000. La vida de Aretha estuvo muy marcada por la relación con su controlador padre, a quien adoraba a pesar de todo. Al fin y al cabo, él fue quien la sumergió en el mundo de la música desde temprana edad. Clarence también fue un reconocido activista social involucrado en movimientos por los derechos civiles y contra la discriminación, además de un íntimo amigo de Martin Luther King, con quien la cantante también mantuvo una excelente relación. A Aretha la vida no le fue sencilla. Sufriría en su más tierna infancia una pérdida que la dejaría inconsolable. Su madre falleció a raíz de un ataque al corazón cuando Aretha tenía solo 10 años. Siendo este un evento que la traumatizaría y del cual su propio padre pensó que no podría recuperarse nunca. Pero la pequeña se recuperó y halló un refugio en la música y en su pasión por ella. En casa de su padre se crió bajo la influencia del gospel. Podía escuchar una pieza musical y ejecutarla luego a la perfección en el piano gracias a su oído absoluto.
Y así fue como maravilló en sus primeras presentaciones a invitados selectos como Nat King Cole, Billy Eckstine o Dinah Washington. A sus escasos 12 años, la infancia de Aretha se vio interrumpida cuando quedó embarazada. El primogénito recibió el nombre de su amado padre, Clarence. Debido a la mala reputación que había obtenido el predicador por las orgías que, según se rumoreaba, promovía en su iglesia, se hizo muy fuerte otro rumor: que ese embarazo había sido producto de un siniestro abuso perpetrado por él. También se especuló que en realidad el padre podría ser el cantante Sam Cooke, de 23 años, en cuya habitación de hotel habían visto entrar a Aretha. Sin embargo, y aunque ella siempre quiso ocultar la identidad del padre de su primer hijo, se supo luego que era un compañero de clases de Franklin llamado Donald Burke. Luego de este suceso, se le permitió abandonar la escuela. La infancia de Aretha había llegado prematuramente a su fin. Comenzó a participar en las giras del grupo gospel de su progenitor bajo su tutela, viajando por Estados Unidos. En medio de estas giras y a la todavía tierna edad de 14 años, volvió a quedar embarazada. Su segundo hijo recibió el nombre de Eddie, y al igual que el primero, fue criado principalmente por su abuela. La identidad del padre de este nuevo bebé volvió a quedar en las sombras, y el tiempo seguía transcurriendo mientras Aretha se dedicaba a cumplir su sueño. A los 18 años, firmó contrato con Columbia Records, publicando su primer sencillo. Poco pudo disfrutar de este logro, ya que al año siguiente se casó con su primer esposo, y es en este punto en donde comienza el sumergimiento de Aretha en las adicciones. Intentando evadir una realidad protagonizada por un matrimonio nocivo y violento, comenzó a fumar hasta 60 cigarrillos por día y se dio a la bebida con la intención de anestesiarse. Así fue como realizó muchísimos shows en un estado de ebriedad total. La cantante se cerraba a escuchar los consejos de sus allegados o la simple alusión al hecho de que tuviera un problema con el alcohol, aun cuando obtuvo multas y sufrió caídas en reiteradas oportunidades. Sencillamente negaba tener cualquier tipo de problema relacionado con la bebida. A pesar de ese problema que el artista no admitía, su desempeño en los escenarios no solo seguía siendo prodigioso, sino cada vez más impactante. La fama de Aretha recién comenzaba a crecer. Aretha Franklin tuvo una carrera absolutamente célebre en la que se destacó por su poderosa voz y un estilo único. Conocida como la reina del soul, la voz de la América negra y la dama del soul, entre otros bien merecidos apodos, recibió decenas de reconocimientos a lo largo de su trayectoria. A los 19 años y tras encontrar a su primer esposo en un elegante y confiado proxeneta de Detroit llamado Ted White, firmó su primer contrato discográfico y comenzó una nueva etapa más comprometida con su música, publicando su primer álbum, Aretha. Este incluyó el sencillo Won't Be Long, que entró en el Billboard Hot 100 y en la lista de R&B. Ese mismo año su primer éxito internacional lo consiguió gracias a su interpretación de Rockabye Your Baby with a Dixie Melody. En 1966, a sus 24 años y ya con 3 hijos, Aretha firmó con Atlantic Records. En este sello es en donde alcanzaría la fama mundial por sus reconocidas canciones, siendo I Never Love a Man the Way I Love You su primer éxito millonario y el sencillo Respect, el primero en llegar al puesto número 1 y el que la consagraría definitivamente. Para 1972, 3 años después de su divorcio por violencia doméstica y con un cuarto hijo fruto de un nuevo romance, grabó Amazing Grace. De este álbum en directo para la iglesia se vendieron más de 2 millones de copias y es recordado como uno de los más grandes del gospel de la historia. La carrera de Aretha continuó escalando y en 1979, un año después de contraer nupcias con el actor Glynn Turman, dejó Atlantic Records para firmar con Arista Records, en donde siguió encontrando el éxito con los álbumes Jam to It y Who's Suing Who. Pero sus conflictos y desamores, ya que se había vuelto a separar, no frenaron su desarrollo personal. A lo largo de su prolífica trayectoria musical grabó cerca de 50 álbumes, tuvo más de 100 canciones en la lista Billboard y vendió más de 75 millones de discos a través del mundo. Aretha fue la segunda mujer en conseguir 2 premios Grammy y la primera en ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll. Se coronó además como la mujer con más premios Grammy de la historia, habiendo obtenido un total de 19, como la persona más joven en recibir un Kennedy Center Honor y como la primera mujer afrodescendiente en aparecer en la portada de la revista Time. La denominada mejor cantante de todos los tiempos por la revista Rolling Stone, cantó en la ceremonia de investidura de Barack Obama, en los conciertos de inauguración de Jimmy Carter y de Bill Clinton y en el funeral de Martin Luther King. Lamentablemente, la apreciación de su talento en vivo tuvo un gran obstáculo.
Aretha expresó haber quedado traumada por la turbulencia en un vuelo, lo que la llevó a abandonar los conciertos internacionales y a realizar giras solamente en transporte terrestre. Y este no era el único problema que se ocultaba detrás de una vida de fama y glamour. La vida de Aretha Franklin fue tan fabulosa como intrincada. Dueña de un temperamento dominante, fue catalogada por sus hermanos como irascible y una persona muy difícil de llevar en el trabajo. Tenía caprichos de diva, fuertes depresiones, echaba a empleados sin ninguna razón en ataques repentinos de furia y consumía con vehemencia grandes cantidades de azúcar, pan y pollo frito. De hecho, esta adicción a la comida fue lo único que nunca pudo vencer. Tampoco parecía importarle demasiado, o si le importaba, no parecía asumirlo como un problema. Aretha había manifestado no soportar la idea de negarse a la buena comida en pos de mantener una figura delgada. Y a estos problemas se le sumaban demandas por facturas adeudadas por más de $200.000 por servicios que la artista a veces contrataba y luego se negaba o se olvidaba de pagar. El alcohol y los cigarrillos no se quedaban atrás. Todo lo que consumía la cantante lo convertía en exceso. En un concierto en Columbus, Georgia, se rompió el brazo producto de una caída en el escenario debido a su estado de ebriedad. Pero sus diversas adicciones y esa rabia incontenible escondían una realidad muy triste. Sus hermanos creían que la personalidad con tendencia a los excesos y el temperamento casi imposible de llevar de Aretha se debían no solo a profundas inseguridades que tenía como mujer, como cantante y como madre, sino también a lo difícil que era para ella lidiar con la angustia y con las pérdidas. Y fue así como el pico máximo de su crisis de ira llegó con la muerte de su padre. A Clarence Franklin le dispararon durante un robo en su casa en Detroit y permaneció en coma durante 5 años hasta su fallecimiento. Este acontecimiento convirtió el dolor de Aretha en furia. Tras esta pérdida tocó fondo. Echó a todos sus empleados y canceló todos sus shows. Sin embargo, toda esa rabia y esos malos tratos cotidianos no eclipsaron su compromiso con las clases sociales más oprimidas. Aretha Franklin, artista negra y en su momento madre soltera adolescente, se convirtió en un símbolo de movimientos sociales de minorías oprimidas en Estados Unidos en los años 60, una época en la que el Ku Klux Klan quemaba casas y asesinaba afrodescendientes. Su éxito Respect fue un himno del feminismo que demandó igualdad y llamó a las mujeres a empoderarse. La canción había sido interpretada originalmente por el compositor y cantante Otis Redding, pero los arreglos y la voz de Aretha le dieron un giro inesperado y reivindicador. Lo que originalmente se trataba de un tema sobre un hombre llegando cansado del trabajo y exigiéndole a su esposa algo de respeto, se convirtió en un tema ícono del feminismo. Otis mismo reconoció no al escuchar la versión de la cantante, ya no es mi canción, de ahora en adelante le pertenece. Pero muchos otros sectores se sintieron identificados. En una sociedad estadounidense golpeada por la guerra de Vietnam y atravesada por la tensión racial, Aretha fue la voz de la necesidad de una nación entera que exigía respeto, y así lo expresó ella misma en sus memorias, al referirse a la canción que la catapultaría a la fama. Reflejaba la necesidad de una nación, la necesidad del ciudadano medio, del hombre y la mujer de calle, del empresario, de la madre, del bombero, del maestro. Todo el mundo quería respeto. Aunque el feminismo no fue el único movimiento social del que la diva se hizo eco. En un Estados Unidos dominado por la segregación racial, Aretha Franklin jugó un papel importantísimo en los movimientos por los derechos civiles. No fue solo por su presencia e influencia, sino también por su ayuda económica. La CSLC, organización fundada por Martin Luther King junto a otros pastores y figuras políticas y enfocada en la equidad racial, contaba con la cantante siempre que afrontaba dificultades financieras. Según algunos medios, Aretha y su padre incluso le habrían ayudado a Martin Luther King a organizar la famosa Marcha por la Libertad, una manifestación multitudinaria que fue considerada como uno de los actos de reivindicación política más importante en la lucha por los derechos civiles de las personas afrodescendientes de los Estados Unidos. Aretha Franklin mantuvo siempre un activismo militante y estuvo fervientemente comprometida con la justicia social, pidiéndole por ejemplo al activista por los derechos civiles Al Sharpton que la mantuviera al tanto sobre movimientos emergentes como el Black Lives Matter y brindándole su ayuda cuando creó su organización. A lo largo de su carrera dio también decenas de conciertos benéficos. Para una personalidad repleta de tanta energía y convicción, el duro golpe que la esperaba sería demasiado. Los rumores sobre los problemas de salud de Aretha se hacían cada vez más fuertes.
Fuentes cercanas a la diva ya afirmaban en 2010 que era víctima de una enfermedad con índice de supervivencia muy bajo. Estuvo por ese entonces ingresado en un hospital durante varias semanas, pero ninguno de sus allegados quiso emitir algún parte sobre su salud. Los años transcurrieron entre cuidados paliativos y a pesar de los intentos de Aretha por siempre construir una imagen de vida perfecta y negar toda problemática como si con eso pudiera anularlas, en 2018 llegaría a su fin. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. El 16 de agosto, la diva fue finalmente vencida por un cáncer de páncreas del tipo neuroendocrino. Aretha falleció un jueves en su casa de Detroit, Michigan, rodeada de su familia y las visitas de sus colegas y amigos más cercanos. La triste noticia fue confirmada por su representante. En medio de la profunda tristeza, su familia expresó en un comunicado: "Es uno de los momentos más oscuros de nuestras vidas. No podemos expresar el dolor de nuestro corazón. Hemos perdido a la matriarca y al rock de nuestra familia". Sus amistades estuvieron siempre a su lado. El cantante Stevie Wonder, que viajó para acompañarla en sus últimos instantes, recordó con lágrimas en los ojos que pudo decirle al oído todas las cosas que pensaba sobre ella y expresarle su admiración por última vez. Emocionado, contó que le pidió a la reina del soul que saludara a su hermana, quien había fallecido ese mismo año. Abdul Duke Fakir, miembro original de Four Tops, no llegó a presentarse, pero la llamó telefónicamente para expresarle lo mucho que la extrañaba. Y pese a que la familia le advirtió que no podía responderle, los ojos de Aretha se abrieron y pronunció Bernadette, su canción favorita de los Tops. Se cree que esa podría haber sido su última palabra. Numerosas celebridades del mundo de la música le rindieron tributo a la estrella a su estilo y con su impronta, desde Beyoncé hasta Ariana Grande, Nicki Minaj y Taylor Swift, a través de redes sociales y conciertos en vivo. También personalidades de la política mostraron su admiración. Barack Obama la despidió diciendo que ayudó a definir la experiencia estadounidense, y el activista Al Sharpton la definió como un ícono humanitario y de los derechos civiles. Aretha Franklin dejó este mundo sin ser consciente de la ceremonia multitudinaria que se alzaría para honrarla. La reina del soul tuvo un funeral digno de la diva que fue en vida, con su cuerpo colocado en un ataúd dorado y miles de personas de todo el país y figuras del ámbito musical y político acercándose a despedirla. Lució además 4 vestidos distintos, uno rojo para el velorio público, uno azul claro, seguido de uno rosa los 2 días posteriores en el Museo de la Historia Afroamericana, donde sus admiradores pudieron acercarse a verla por última vez, y uno dorado con zapatos de tacones con lentejuelas para su despedida final en su funeral en una iglesia de Detroit, donde llegó en un antiguo Cadillac blanco. El imponente vehículo ya era famoso por transportar a otras importantes figuras a su funeral, incluyendo al propio padre de la artista. Y no fue el único que se vería ese fin de semana. Cerca de 2 docenas de Cadillacs rosados se acercaron a la iglesia en un homenaje que hizo alusión a la canción de Aretha, Freeway of Love, en donde el vehículo se hace presente tanto en el video como en la letra que expresa "Vamos por la autopista del amor en mi Cadillac rosa". El funeral se extendió por unas 7 horas e incluyó los discursos del expresidente Bill Clinton y el cantante Smokey Robinson. Pero a pesar de ser un momento muy triste para las personas que asistieron, para los familiares y amigos de la cantante y para el mundo entero, el servicio se caracterizó por ser lleno de alegría, según el pastor del templo Greater Grace, el obispo Charles Ellis. Aunque no todo el mundo compartió su misma impresión. La familia de Aretha estalló contra el reverendo Jasper Williams Jr. por su discurso durante el funeral, el cual consideró ofensivo, desagradable y prácticamente una excusa para, según expresaron, presentar su agenda negativa con la cual nosotros como familia no estamos de acuerdo. Durante 50 minutos, en los que algunos lo ovacionaron y otros mostraron su descontento exclamando por lo bajo que debería hablar sobre Aretha, el pastor realizó afirmaciones desagradables como que la vida de los negros no deben importar hasta que los negros empiecen a respetar la vida de los negros y debemos dejar de matarnos a nosotros mismos. Y también dijo, los niños criados sin el padre son como un aborto después del nacimiento. Lejos de retractarse por su actitud, Jasper comunicó que lamentaba que la familia se sintiera así, pero que sus comentarios fueron mal interpretados por gente que no entendía de qué estaba hablando. Luego del funeral, el cuerpo de Aretha fue enterrado en el cementerio Goodlawn de Detroit, el mismo en el que yacen los restos de su padre, de varios miembros de su familia y de Rosa Parks, una activista clave en el movimiento por los derechos civiles que cambió las leyes en Estados Unidos y revolucionó la historia al negarse a cederle su asiento en el autobús a un hombre blanco.
La Reina del Sol finalmente podía descansar en paz, aunque precisamente paz sería lo que faltaría en su familia en los años siguientes cuando se descubriera que ella no había dejado ningún testamento. La fortuna de $80 millones de la estrella no tenía un reparto establecido, lo que significaba que sus 4 hijos compartirían los activos valuados en millones de dólares, y lo que por supuesto daría lugar a una gran disputa familiar y a una costosa lucha judicial. Un año después de la muerte de Aretha se encontraron 3 documentos diferentes en su casa de Detroit, y aunque todos eran manuscritos y ninguno contaba con certificación, según la ley del estado de Michigan, podían validarse como la última voluntad del artista. Los enfrentamientos entre los hermanos comenzaron, y fueron Edward y Kekal Franklin quienes decidieron llevar el asunto a los tribunales, en un juicio en el que también participó Ted White Jr. El único que no formó parte de la disputa fue el hermano mayor, Clarence, por sufrir de una severa enfermedad mental y contar con tutela. El motivo del juicio y los intereses de los hermanos fueron claros. Para empezar, el testamento manuscrito de 2010, encontrado en un armario, les exigía a Edward y a Kekal un diploma en negocios como requisito para acceder a la herencia, a la vez que nombraba a White como administrador de su patrimonio. Pero contrariamente, el escrito en 2014 y encontrado bajo los almohadones de un sillón, pasaba a nombrar a Kekal como administrador, como heredero de la mansión de Franklin y de sus 2 Cadillacs, y anulaba el requisito del diploma para él y para su hermano. Mientras Kekal sostenía que el testamento de 2014 era válido, argumentando que contenía la característica cara sonriente de su madre en la firma, el abogado de White defendía el testamento de 2010, basándose en que había sido encontrado en el armario donde Aretha guardaba sus documentos más importantes. Sin embargo, en 2023 y tras 5 años de lucha legal, 2 días de juicio y una deliberación de casi 1 hora, finalmente se llegó a un veredicto. Para el pesar de Ted, fue rechazado el documento fechado en 2010 y reconocido como válido el que fue escrito en 2014. Los vencedores en este litigio fueron entonces quienes lo iniciaron en primer lugar, Kekal y Edward. Aunque no todo fue un constante sacarse los ojos por dinero entre hermanos, por unanimidad los 3 resolvieron apoyar financieramente a Clarence. Una vez solucionado este tema, salió a la luz un factor que fue muy importante en la vida de la cantante y muy pocos conocían. Los años 60 fueron una época de persecución para las minorías oprimidas, y Aretha Franklin no fue la excepción. Luego de su muerte y gracias a la desclasificación de un informe secreto, salió a la luz que el FBI la mantuvo vigilada durante 4 décadas. Todo apuntaba que había sido por la enorme implicación que tuvo la cantante en los movimientos por sus derechos. Obviamente esa no fue la primera vez que los servicios de seguridad estadounidense pusieron en la mira a grandes y reconocidas celebridades involucradas en causas sociales, principalmente pertenecientes a la comunidad afrodescendiente. La agencia quería conocer todos sus movimientos y recopiló información a través de vigilancia, llamadas telefónicas falsas e infiltración. Hubo también informes que versaban sobre las amenazas de muerte en forma de llamadas y cartas que recibió la estrella mundial, algunas de las cuales incluían a su padre y a su familia. Otros informes hablaban sobre las abundantes ganancias que el mercado ilegal obtenía a causa de las ventas de material pirata de la artista. Aunque el FBI jamás admitió estos hechos, lo cierto es que intentaron relacionarla con movimientos radicales y con actividades extremistas y de odio hacia Estados Unidos. Pero perdieron el tiempo. La diva estaba limpia y no tenía nada que ocultar, con lo que finalmente nunca pudieron hallar nada incriminante. Aretha, con un legado de lucha, siguió dando que hablar incluso después de muerta. Existe una película biográfica sobre ella estrenada en 2020 y titulada Respect, que narra la vida de la cantante desde su infancia en Detroit hasta que se convirtió en una de las voces más poderosas del mundo. Protagonizada por Jennifer Hudson, como fue la voluntad del artista antes de morir, se centra en su vida personal, en los problemas con su padre, en sus más oscuros traumas y adicciones y en la violenta y abusiva relación con su primer marido y manager, Ted White. Aunque hay que advertir que no todos recomiendan el film. Uno de los hijos de Aretha, el ya mencionado Kekal, llamó a boicotearlo y pidió a los fans de su madre que no la fueran a ver. La verdadera familia Franklin, como afirmó Kekal al final de su denuncia, sostuvo que todo se produjo en contra de sus deseos y que no podían realizar una película sin hablar con sus hijos y nietos sobre los temas más importantes.
aunque el abogado de la cantante argumentó que no hablaba por el resto de sus hermanos y que solamente se expresaba desde la desesperación por quedarse con los derechos. Pese a su dura infancia y a su complicada adultez, Aretha Franklin logró convertirse no solo en la voz del soul, sino en la voz de sus innumerables fanáticos alrededor del mundo, que seguirán conmoviéndose con su capacidad de convertir en arte el dolor más visceral. El mundo entero ganó una referente a la cual admirar, una referente que siempre nos recordará que hay algo por lo que debemos luchar, cueste lo que cueste: el respeto. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado la vida de Aretha Franklin. Si les interesó, les pido por favor que dejen su like, se suscriban y activen notificaciones. Los invito también a dejar sugerencias para posibles futuros videos en este canal en la caja de comentarios. Y les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón. Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue El Día Que.